En este tiempo de crisis en el mundo y en nuestro departamento y ciudad de Barranquilla, la Iglesia El Paraíso anuncia la bendición de Dios sobre ti y sobre tu casa. Bendición que nos es dada por medio de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Por los méritos de Cristo. Amén. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos
Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la felicidad. Número 6 del 24 al 26. Dios los bendiga, hermanos. Números capítulo 6 versículos 24 a 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y te guarde. Números 6:24. Que Dios resplandezca su rostro en ti y te dé misericordia, y resplandezca y alce su rostro sobre ti y te dé paz. Números 6:25 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis número 20. Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica El Paraíso y toda aquella persona que en esta mañana nos está escuchando y está participando de este culto virtual. Gracia y paz de Dios sea con todos nosotros. En este mes de julio, mes en que la Iglesia Evangélica El Paraíso celebra a la familia, honra a la familia, honra al matrimonio por medio de una celebración a lo largo de todo este mes. Y en esta mañana vamos a recibir la instrucción de la palabra del Señor sobre un tema de familia. Y en esta mañana el título del mensaje de la palabra de Dios es Unidos por las palabras que nos decimos y escuchamos los unos a los otros o los unos de los otros. Unidos mediante las palabras que nos decimos y que escuchamos el uno del otro. Un buen matrimonio no es solo estar juntos, sino unidos. Las bendiciones de la vida matrimonial se experimentan en la unidad matrimonial. La unidad matrimonial requiere de la buena comunicación en la vida de la pareja. Una buena comunicación construye unidad, pero también una mala comunicación destruye la unidad. No puedes tener unidad sin comunicación. La unidad se quiebra sin una buena comunicación. La buena comunicación de un matrimonio se da mayormente por medio de las palabras que nos decimos el uno al otro y por medio de las palabras que escuchamos el uno
del otro. Nos unimos por las palabras que nos decimos el uno al otro y nos unimos por las palabras que escuchamos el uno del otro. Y en esto, la ira y el enojo es lo que más afecta nuestra comunicación. Afecta lo que nos decimos el uno al otro y también afecta lo que escuchamos el uno del otro. La comunicación es necesaria para ya no ser más dos, sino uno solo. Podemos estar juntos, dormir en una misma cama, pero si no nos comunicamos, somos un par de extraños. Todos necesitamos y queremos ser conocidos, escuchados y comprendidos. Y para esto necesitamos comunicarnos. La unidad en el matrimonio es una solución a la dolorosa y peligrosa soledad humana. Pero para que haya y crezca la unidad es necesario comunicarnos por medio de palabras. Para que haya unidad como esposos es necesario conocernos. Conocernos adentro, conocer nuestros corazones, también conocer nuestros cuerpos. Todos necesitamos y anhelamos ser conocidos, aunque tal vez al mismo tiempo es lo que más tememos. Pero para conocer el corazón del otro y aún el cuerpo del otro en el matrimonio, es necesario comunicarnos. Es necesario escuchar y es necesario hablar la verdad con amor. Si usamos mal las palabras que nos decimos el uno al otro, tendremos un mal matrimonio. Si no escuchamos bien la palabra que nos decimos el uno al otro, tendremos un mal matrimonio. Una familia que fructifica arraigada en Cristo es aquella que aprende a comunicarse por medio de palabras, de tal manera que crece en unidad. Unidos por medio de las palabras que nos decimos y las palabras que escuchamos el uno del otro. En esta mañana vamos a desarrollar 4 puntos en esta exposición. El primero es el Evangelio de Jesucristo y nuestra comunicación en el matrimonio y en la familia. El segundo es cómo el Evangelio de Jesucristo se aplica en la comunicación por medio de ser prontos para escucharnos. El tercero es cómo el Evangelio de Jesucristo se aplica en la comunicación matrimonial, familiar, por medio del ser tardos para hablar. Y en tercer y último lugar, cómo el Evangelio de Jesucristo se aplica a la comunicación en el matrimonio y en la familia por medio del ser tardos para airarnos. Vamos a orar entonces en este momento para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos hable, para que el Señor por su palabra transforme nuestro corazón y transforme nuestras relaciones. Oremos. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que hoy nos das, unidos mediante las palabras que nos decimos, unidos mediante las palabras que escuchamos el uno del otro. Señor, que tu palabra venga a nosotros
Comunícate tú en este momento con nosotros. Háblanos tú que nosotros escuchamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer las Escrituras. Vamos a leer las Escrituras. Y en esta mañana vamos a estar en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Y dice así las Escrituras en Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Saltamos al versículo 26 y dice así, 1:26. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. El primer punto de la exposición de la palabra de Dios en esta mañana lo he titulado La comunicación arraigada en el Evangelio. En la escritura que acabamos de leer en Santiago capítulo 1, versículo 18, recordemos lo que nos dice. Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él, de su voluntad, nos hizo nacer de nuevo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para que seamos primicias de sus criaturas. Y noten la conexión con los dos próximos versículos, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, sea tardo para hablar y tardo para airarse. Porque Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra del Evangelio. La comunicación arraigada en el Evangelio de Jesucristo. Dios, nuestro Dios, es el perfecto comunicador. Dios habla y Dios escucha. Dios, por su amor y su bondad para con su creación, se relaciona con ella. Se relaciona con su creación. Se da a conocer y se comunica con nosotros por medio de la palabra. Jesucristo es la palabra que se hizo hombre. El Verbo se hizo carne. Y Dios se ha dado a conocer, a Él nadie le ha visto jamás, pero se ha dado a conocer por medio de el Hijo Jesucristo, quien es el Verbo hecho carne, quien es la palabra hecha hombre. Dios se da a conocer, Dios se comunica por medio de la palabra. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza como varón y como mujer, con esta misma capacidad que existe en Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de comunicarse. Dios nos hizo a su imagen y semejanza con esta capacidad que está en Él de comunicarnos. Fuimos hechos entonces con esta capacidad, con esta necesidad de comunicarnos
por medio de las palabras, por medio del hablar y por medio de el escuchar. Pero al pecar el hombre en Adán y Eva, el mal entró en el corazón de la humanidad y entonces afectó y corrompió la capacidad de comunicarnos mediante palabras. Esta capacidad de hablar y de escuchar la verdad con amor ha sido afectada, ha sido corrompida de tal manera que esta capacidad de comunicarnos mediante palabras ya ha dejado de ser bendición en muchos casos y ahora se ha convertido en maldición. Por medio de las palabras ya no solo nos bendecimos o los hombres se bendicen, sino que por medio de las palabras se hacen daño los unos a los otros, se maldicen. Pero gloria sea al Señor, gracias a Dios, a su misericordia, por el Evangelio, Dios nos hizo nacer de nuevo, por la palabra del Evangelio. Dios nos hizo nacer de nuevo. Ahora por la palabra de la verdad o la palabra de verdad hay una nueva creación, una nueva humanidad redimida en Cristo. Una nueva capacidad dada por el Espíritu Santo para bendecirnos, para edificarnos, por hablar y por escuchar la verdad con amor. Y esta es la capacidad que vemos que estaba presente en Cristo Jesús. Nuestro lema para este mes de celebración de la familia es las familias que fructifican arraigadas en Cristo. Y uno de estos frutos de una familia arraigada en el Evangelio de Jesucristo es la buena comunicación. Cuando aplicamos, cuando vivimos el Evangelio de Jesucristo a la vida matrimonial, a la vida familiar, hay unidad. Cuando aplicamos, cuando vivimos el Evangelio de Jesucristo en la vida familiar y matrimonial, hay buena comunicación. Cuando aplicamos, cuando vivimos el Evangelio de Jesucristo a la vida familiar, a la comunicación familiar, a la vida matrimonial, entonces hablamos y escuchamos la verdad con amor. Hablamos y escuchamos la verdad con amor, sin iras y sin contiendas. La palabra es un medio entonces para bendecirnos y no para maldecirnos. Y esto por causa, como dice aquí Santiago capítulo 1, versículo 18, de que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El Evangelio no es solo ese mensaje que alguna vez escuchamos cuando nos predicaron el Evangelio de Jesucristo y creímos en él. El Evangelio lo es todo en la vida cristiana. El Evangelio es la A hasta la Z de la vida cristiana. Crecemos hacia la madurez por medio de la comprensión espiritual cada vez mayor del Evangelio de Jesucristo y por la vivencia y por la aplicación cada vez mayor de este Evangelio de Jesucristo a todos los aspectos de nuestra vida, a la comunión, a la comunicación familiar, a la comunicación matrimonial. Pues solo el Evangelio de Jesucristo cambia realmente nuestros corazones
y transforma nuestras relaciones matrimoniales y familiares. La santificación de nuestras vidas, que es la obra que el Espíritu Santo está haciendo hoy en nosotros, en tu vida y en mi vida, la experimentamos cuando nos hacemos el compromiso de crecer en Cristo y nos esforzamos en dependencia y con la ayuda del Espíritu Santo, y entonces somos equipados en una nueva capacidad de comunicarnos, equipados en una nueva capacidad de comunicarnos, que es la capacidad de Jesucristo para hablar y para escuchar la verdad con amor. Así que si estamos en Cristo, no tenemos excusas dentro de nuestros hogares, en nuestras relaciones familiares, para tener una mala comunicación. Dios nos dio el don y el regalo de la palabra. Y sí, el pecado afectó y corrompió esto, ¿verdad? Porque el pecado afectó y corrompió nuestro corazón. Pero por Jesucristo nuestro corazón es cambiado para que las palabras que nos decimos y que salen desde nuestro corazón cambien. Y también cambie la manera como nos escuchamos las palabras que nos decimos el uno al otro, en la familia, en el matrimonio. Pero si alguien se cree religioso, dice Santiago allí en el capítulo 1, versículo 26, pero si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión no sirve para nada, no le es provechosa, no le es útil para transformar su vida matrimonial y familiar. Los matrimonios y familias cristianas deben ser los que mejor se comunican. Pero ¿por qué no pasa esto en algunos matrimonios? ¿Por qué no pasa esto en algunas familias cristianas? ¿En qué manera te estás engañando a ti mismo? ¿En qué manera te estás engañando a ti mismo? Cuando aplicamos de verdad el Evangelio de Jesucristo, que es también el Evangelio del reino de Dios, que es también el Evangelio de la gracia de Dios, lo aplicamos a nuestra comunicación matrimonial, a nuestra comunicación familiar, entonces seremos prontos para escuchar. Seremos tardos para hablar o responder, y seremos tardos para airarnos. En segundo lugar, cuando aplicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a nuestra comunicación matrimonial, a nuestra comunicación familiar, en segundo lugar, seremos prontos para escuchar, como dice Santiago capítulo 1. Prontos para escuchar. Escuchar es un acto que se origina en el corazón. Escuchar es una actividad del corazón y debe ser una acción de amor. La persona cuando es escuchada es amada, es valorada. Si no es escuchada, no se sentirá amada. Se sentirá menospreciada, rechazada, insegura. No le intereso, no se preocupa por mí. Así puede sentirse un hijo que no es escuchado. Así puede sentirse una esposa que no es escuchada. Se sentirá sola. Cuando no eres pronto para escuchar a tu cónyuge o a tus hijos,
él o ella guardará silencio, se retraerá, se distanciará a causa del dolor y del sentimiento de soledad que le produce el no ser escuchado o escuchada. No hay nadie más importante para escuchar después de Dios que a tu esposo, que a tu esposa, que a tu familia. Y este es uno de los privilegios y esta es una de las bendiciones de la vida matrimonial, de la vida familiar. La Escritura repite en más de una ocasión esta frase: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No escuchamos con el oído realmente. Con el oído escuchamos sonidos, escuchamos ruidos, pero realmente escuchamos con el corazón. Y a veces endurecemos o cerramos el corazón para no escuchar a Dios, o para no escuchar a nuestro cónyuge, o para no escuchar a nuestros padres, o para no escuchar a nuestros hijos. ¿Qué hace que un corazón se endurezca o se cierre para no escuchar? Varias cosas. Por ejemplo, la rebeldía y la soberbia cierran tu corazón para escuchar. Por ejemplo, los temores y las ansiedades y las preocupaciones pueden cerrar tu corazón para no escuchar. Por ejemplo, el enojo, las heridas o el dolor no sanado, aún una raíz de amargura que ha brotado, puede cerrar tu corazón para no escuchar a tu cónyuge. El engaño. Tu propio corazón está engañado y tu propio corazón está lleno de malos deseos. Y esto cierra tu corazón para no escuchar a tu cónyuge, para no escuchar a tus padres. Escuchar requiere esfuerzo, disposición, atención física, pero también mental, emocional y espiritual. Disposición de corazón, concentración para escuchar. Y con el escuchar al cónyuge, con el escuchar a tu familia, estás honrando a Dios, estás agradando, estás sirviendo al Señor Jesucristo con el escuchar. Debemos tener cuidado con el ambiente a nuestro alrededor cuando queremos ser escuchados. El entorno muchas veces obstaculiza la buena comunicación. Hay muchas cosas que distraen. A veces no eres escuchado porque el momento y el ambiente no es el adecuado para hablar, para expresar tus sentimientos. ¿Dónde es mejor hablar para ser escuchados? Por tu familia, por tu esposa. ¿En qué momento sí debes hablar para que seas escuchado? ¿En qué momento no debes hablar para que seas escuchado? ¿Ante quiénes sí debes hablar? ¿Ante quiénes no debes hablar? Y es importante hablar esto, unos con otros, esposos, padres, hijos, en la familia, a fin de que podamos ser escuchados y no que por causa del ambiente y del
entorno haya obstáculos para ser escuchados. Escuchar requiere de tiempo. Escuchar requiere de un espacio adecuado y de un tiempo suficiente. Entonces dispongámonos prontos para escuchar. Dispongámonos a darle prioridad en el uso de nuestro tiempo a esto de escucharnos los unos a los otros en la familia, en el matrimonio. Prontos para escuchar. Y para que nos escuchemos es importante la retroalimentación, la práctica, el ejercicio de la retroalimentación. ¿Qué quieres decirme con esto que acabas de decir? Repetir lo principal que ha dicho tu cónyuge. Repítelo en tus palabras, parafrasea, retroalimenta. ¿Lo que me quieres decir es esto? ¿Lo que me estás pidiendo que haga es esto? ¿Lo que tú necesitas o deseas de mí es esto? ¿Lo que te está preocupando es esto? ¿Con lo que no estás de acuerdo es con esto? ¿Lo que sentiste fue esto? ¿Lo que te ofendió es esto? ¿Lo que te molestó fue esto? ¿Lo que te dolió fue esto? Y estamos haciendo un ejercicio valiosísimo de parafrasear, de retroalimentación, con el objetivo de asegurarnos que hemos escuchado. Hemos escuchado al esposo, hemos escuchado a la esposa, hemos escuchado a los padres, hemos escuchado al hijo. Y hay muchos malos hábitos que hemos aprendido, hábitos que tenemos y que no nos dejan escuchar bien al otro. Y la esposa nos está hablando, y el papá nos está hablando, y la hija nos está hablando, y nosotros estamos racionalizándolo todo, y estamos constantemente interrumpiéndole con consejos, con soluciones, tratando de tranquilizarle, o nos salimos de la conversación por la tangente, y entonces no dejamos que la pareja se exprese con libertad, y entonces no llegamos a comprender y a escuchar su situación, sus sentimientos. Es necesario entonces eliminar todas estas interferencias y ruidos, deshacernos de estos malos hábitos para que podamos escuchar y así obedezcamos por medio del escuchar, prontos para escuchar, obedezcamos en esto al Señor Jesucristo. La empatía es tan importante y tan necesaria para escuchar. En palabras del apóstol Pablo, alégrate con el que está alegre y llora con el que llora. Y esto habla de que escuchar implica una conexión, una identificación emocional que valora al otro. Buscar primero comprender antes que ser comprendido. Ponerme en los zapatos del otro, de mi cónyuge, de mis padres, del hijo. Escucharle empáticamente. Esto es amor puesto en acción. Amor puesto en acción. Prontos a escuchar. Es mejor ser bueno para escuchar que ser bueno para hablar.
Es más importante el esfuerzo que haces para escuchar que el esfuerzo que haces para hablar. Es sabiduría escuchar bien antes de hablar o de responder. Escucha con atención, con concentración. Escucha para entender y comprender al otro. Es necesario investigar, hacer preguntas, hacer pausas, reflexionar, meditar, retroalimentar. Pero escucha para entender antes de hablar y de responder. Es un grave error, es un gran error escuchar para argumentar. Y mientras estás escuchando a tu esposa, ya en tu mente estás llenándote de argumentos y de razones para contender, para convencerla de que está equivocada, para defender tu punto de vista o tu posición, para ganar el punto, ¿verdad? O para mostrar que tú tienes la razón. Es un error escuchar para argumentar. Debes escuchar primero para entender al otro, para comprender al otro. Y esto es la práctica del amor. Prontos para escuchar. ¿Cómo te sientes cuando te escuchan? Cuando sabes que fuiste escuchado. ¿Y cómo te sientes cuando no te escuchan? Cuando sabes que no fuiste escuchada. En tercer lugar, el Evangelio de Jesucristo aplicado a la comunicación en el matrimonio, en la familia, hará que seamos tardos para hablar. Tardos para hablar, dice Santiago capítulo 1. Vamos a leer más adelante en Santiago capítulo 3, versículo 1, lo que desarrolla el mismo Santiago acerca de este mandamiento de ser tardos para hablar. Dice así Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos juicio más riguroso, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz también de frenar al cuerpo entero. He aquí ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos también su cuerpo entero. Considerad también los barcos, aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy pequeño a donde quiera, según el antojo del que los conduce. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. Pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas y han sido domadas por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago capítulo 3. En Santiago capítulo 3 encontramos lo que bien podríamos llamar una teología bíblica del hablar, de la lengua. Y Santiago nos dice acá, en lo que acabamos de leer, que es propio de la condición humana caída, ofender por medio de las palabras. Por lo tanto, entre más hablamos, entre más somos ligeros y prontos para hablar, más ofendemos. Y por lo tanto, más somos hallados responsables delante de Dios. Nos dice también Santiago que la madurez y la integridad espiritual de una persona sabia se evidencia en que no ofende, no daña a otros con sus palabras o en cómo responde a otro con sus palabras. La persona que es capaz de poner freno a su boca, es capaz de poner freno a todos los deseos de su cuerpo. Y por lo que la persona dice, por lo que decimos, dice Santiago, encaminas tu vida, encauzas tu vida en una dirección, en una buena dirección o en una dirección equivocada. Nos dice también Santiago que la lengua está conectada espiritualmente con el mal que hay dentro de nosotros, en nuestro corazón, y con el mal que está allá afuera de nosotros. Y es el mayor vehículo del mal que está adentro y del mal que viene de afuera. Su poder, el poder de dañar de las palabras y de corromper es grande. Las palabras son vitales. Son vitales en la armonía, en el bienestar de un matrimonio, de una familia. Son de gran influencia en el estado de un matrimonio, en el estado de una familia. Son como el efecto, dice Santiago, de una sola chispa que enciende en un bosque un gran fuego o incendio. Su influencia, dice Santiago, es como la de un pequeño timón por medio del cual conducimos un gran barco en una dirección determinada. Con nuestras palabras, mediante nuestras palabras, construimos nuestro matrimonio, o mediante nuestras palabras destruimos nuestro matrimonio y nuestra familia. Ser tardos para hablar es la recomendación, es el mandamiento, es el consejo divino. Santiago nos dice aquí, la lengua humanamente es incontrolable. Si Dios no interviene, no es posible controlarla. Sin Dios no es posible ponerle freno a nuestras palabras. Gracias a Dios que nos hizo nacer de nuevo por la palabra del Evangelio. Gracias a Dios que nos dio de su Espíritu. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo hemos recibido el poder para ponerle freno. El Espíritu Santo produce en nosotros el dominio propio, el autocontrol, el poder para frenar, a fin de que seamos tardos para hablar.
como creyentes en Cristo, no debemos usar la lengua al mismo tiempo para el bien y para el mal. No podemos usar la lengua como gente que ha nacido de nuevo y que está siendo santificada por el Espíritu Santo. No podemos usar la lengua para bendecir y para maldecir. Nuestras palabras no pueden ser para edificar y para destruir. No podemos estar divididos. No podemos andar ni vivir divididos. Si somos un árbol de guayaba, no podemos producir mangos. Si somos un árbol de mango, no podemos producir papayas. Si hemos nacido de nuevo por el Evangelio de Jesucristo, si estamos en un proceso de santificación por el Espíritu Santo, lo que producimos entonces, el fruto que damos, arraigados en Cristo, es palabra que bendice. Nuestro fruto es palabras de bendición y no palabras de maldición. Tardos para hablar, tardos para hablar. Cuando nos tomamos o cuando no nos tomamos el tiempo para escucharnos el uno al otro, no llegaremos a ser tardos para hablar. Para ser tardos para hablar, para ser tardos para responder, para no responder rápidamente, ligeramente, impulsivamente, es necesario que nos tomemos el tiempo para escucharnos el uno al otro. Y hermanos, no nos creamos o no nos sintamos con el derecho o tal vez con el deber de saber de todo y con el derecho de opinar sobre todo y de tener siempre la razón. Esto no es cierto. Aún algunos esposos creen equivocadamente que por ser varones y por ser las cabezas, tienen que tener siempre la razón. Y tal vez esto es más machismo que cualquier otra cosa. Es necesario que aprendamos a poner freno a nuestra lengua. Tardos para hablar es el mandamiento del Señor. Y sobre todo, cuando te das cuenta que la palabra y la paz de Dios no está presente y no está gobernando tu corazón, sé tardo para hablar. Piensa antes de hablar. Si harás el bien o el mal con lo que vas a decir, con lo que dices. Si vas a bendecir, si vas a edificar, si vas a contribuir a la mutua edificación. Aprende a poner freno a tus palabras. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué hay aquí en mi corazón? ¿Qué tienes ahí guardado y atesorado en tu corazón? Y vas a encontrar que posiblemente hay enojo, que posiblemente hay dolor, hay temor, posiblemente hay culpa, tal vez hay incredulidad. Y de lo que tienes allí en tu corazón guardado y atesorado, de eso sale por tu boca. Purifica entonces tu corazón. Purifica entonces tu corazón y hablarás bien para edificación. Cuando estás a la defensiva, hablarás precipitadamente, no escucharás. ¿Pero por qué estás a la defensiva? ¿Qué hay en tu corazón?
No seas ligero en prometer, en comprometerte mediante tus palabras, en ofrecer algo, si no vas a cumplirlo. No seas ligero en decir, te perdono. No seas ligero para corregir al otro, o para regañarle, o para elogiarle, o aún para enseñarle. No seas ligero para criticarle, si no vas luego a actuar conforme o en armonía con lo que has dicho. Esto destruye tu credibilidad y la confianza de tu cónyuge en ti, de tu familia en ti. Destruye la credibilidad y la confianza de ellos en ti. Si eres impulsivo y ligero para hablar, no cuidadoso, vas a exasperar, vas a provocar a ira a tu cónyuge, vas a provocar a ira a tus padres, a tus hijos. ¿De qué manera les exasperas y les provocas a ira? Mediante tus palabras. Sé tardo en hablar. ¿Qué dices que no debes decir? ¿De qué manera lo dices? ¿En qué momento lo estás diciendo? Que exasperas, que provocas a ira. Sé tardo para hablar. ¿Y qué nos ayuda? ¿Qué nos ayuda para ser tardos para hablar? El amor y la verdad. El amor y la verdad deben caracterizar nuestra comunicación matrimonial y familiar. Dios se ha comunicado, Dios se ha dado a conocer por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra hecha carne. Jesucristo como palabra hecha carne está lleno de amor y lleno de verdad. Y de su plenitud tomamos nosotros amor y verdad. Eso nos dice Juan capítulo 1. De tal manera que el amor y la verdad deben estar presentes en lo que decimos. Y el amor y la verdad son el freno que ponemos a lo que decimos. El freno a nuestras palabras, el amor y la verdad. El amor y la verdad están juntos y unidos en Jesucristo. Y no deben, por tanto, estar separados en nosotros. No podemos separar el amor y la verdad en la comunicación. Si al amor le quitas la verdad, arruinas el amor y harás daño. Pero también si a la verdad le quitas el amor, vas a arruinar la verdad y vas a hacer daño. El motivo para hablar la verdad es el amor. Hablamos la verdad por amor, para la edificación del oyente. Y el amor se manifiesta, el amor se expresa en el hablar la verdad y en el practicar la verdad. El amor se expresa, el amor se manifiesta hablando la verdad, practicando la verdad. Es decir, amamos conforme a la verdad. Hablar la verdad con amor nos libra. Hablar la verdad con amor nos libra, por un lado, de la pasividad silenciosa. Pero también hablar la verdad con amor nos libra de la agresividad o de la aspereza verbal al hablarnos el uno al otro. El amor y la verdad nos ayudan para ser tardos para hablar.
y el amor y la verdad se nos manifiestan en Cristo. El amor y la verdad conforman juntos el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo aplicado a nuestra comunicación matrimonial, a nuestra comunicación familiar, como dice Santiago capítulo 1, hará que seamos tardos para airarnos. Tardos para airarnos. La ira ciertamente nos estorba para escuchar bien, nos estorba para hablar bien, de manera constructiva, edificante. En estado de ira no obra la justicia de Dios en lo que decimos. No practicamos la justicia de Dios cuando escuchamos en estado de ira y de enojo. La ira nos hace hablar y nos hace escuchar con maldad. Solo Dios es juez justo y puede con su ira, la ira santa de Dios, manifestar justicia. Pero no así nosotros. La ira nos lleva a hacer daño con nuestras palabras y nos lleva a escuchar al cónyuge de mala manera, o a no escucharlo, o a malinterpretar, o a entender mal lo que otros nos dicen. Es importante entonces el conocerte a ti mismo, el conocernos a nosotros mismos. ¿Qué te provoca responder con ira? ¿Qué te exaspera de las palabras que escuchas o el cómo te hablan o de lo que hace o de lo que no hace tu cónyuge? ¿Qué te provoca a ira? ¿Qué te exaspera? Tal vez precisamente el no ser escuchada, el ser ignorado, el ser contradecido, el que no te digan toda la verdad o te oculten la verdad, que no cumplan con la palabra, que no cumplan con las responsabilidades, las tareas acordadas, asignadas, o que te alcen la voz. ¿Qué te provoca a ira? ¿Qué te exaspera? Tal vez la cantaleta te exaspera, la presión te exaspera, o que traten de aprovecharse de ti, que te humillen, que te menosprecien, que te tengan en poco. Esto puede provocar la respuesta airada de tu cónyuge. ¿Y por qué esto te provoca a ira? ¿Por qué te enoja? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay en tu corazón que te mueve o te lleva a responder de manera airada? Es importante conocerte adentro. Conoce tu propio corazón. ¿Qué haces con ira cuando ésta brota dentro de ti? En Cristo Jesús, quien nos hizo nacer de nuevo por la palabra del Evangelio, aprendemos a ser buenos administradores de nuestras emociones negativas. Aprendemos a no ser dominados por ellas, por el Espíritu Santo.
a no ser controlado, a no ser vencido por estas emociones. Por el Evangelio aplicado a nuestra vida por el Espíritu Santo, podemos avanzar en la madurez de tal manera que no respondamos con ira y con enojo, que por el Espíritu Santo recibamos de Él la capacidad de Cristo, del autocontrol, del dominio propio. Por el Espíritu Santo podemos poner freno a esas pasiones, a esas emociones fuertes y destructivas. Tómate tiempo. No seas ligero para responder. Trata con la causa interna de tu enojo y vístete de la gracia y de la misericordia de Cristo. Soporta con paciencia, en amor, perdona. No estés a la defensiva. Al tomar conciencia de lo que hay en tu corazón y de lo que provoca y de lo que te provoca a ira, ven delante de Dios y trátalo con el Señor. Trátalo también con tu cónyuge y si es necesario, busca ayuda. Trátalo con un hermano, con una hermana maduro. Pues la ira y el enojo no tratado, no resuelto, no superado, se convierte en rebeldía, se convierte en amargura y puede llevarte a una depresión. Y como dice el apóstol Pablo, da lugar al diablo. Así que toma pasos en el Señor. Que tu enojo pueda ser frenado, encauzado por el Espíritu Santo de una manera positiva, constructiva. Pero no justifiques más tu ira y tu enojo y no te aferres a tu enojo. Tampoco lo dirijas contra ti mismo o contra ti misma. No hables con ira. No escuches con ira. Pues hablarás mal. Escucharás mal. Sé tardo, como dice la palabra del Señor. Sé lento para airarte. Recuerda lo que el Señor dijo. De la abundancia del corazón habla la boca. La lengua revelará lo que hay en tu corazón. Y hasta que no se resuelva el problema adentro o la necesidad del corazón, la boca no hablará bien. Hablarás con enojo. Si guardas dolor en tu corazón, la boca hablará para producir dolor. Si tu boca expresa queja, es porque guardas queja en tu corazón. Si tu boca expresa enojo, es porque hay enojo guardado en tu corazón. Si tu boca ofende, es porque hay heridas no resueltas, heridas no sanadas. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Qué guardas en él? Que seas lento para la ira, tardo para airarte. Hemos visto en esta mañana cómo el Evangelio de Jesucristo se aplica a nuestra comunicación matrimonial y familiar para que crezcamos en unidad, unidos mediante las palabras que nos escuchamos el uno al otro y que nos decimos
el uno al otro. Y cuando este evangelio de Jesucristo es aplicado a nuestra comunicación, hemos visto que entonces, redimidos por Jesucristo y capacitados por el Espíritu Santo, seremos prontos para escuchar. Que redimidos por Jesucristo y capacitados por el Espíritu Santo, seremos tardos para hablar, para responder. Y que redimidos por el Espíritu Santo, redimidos por Jesucristo y capacitados por el Espíritu Santo, seremos tardos para airarnos. El Señor nos ayude. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por el Evangelio de Jesucristo. Gracias por la redención en Cristo. Gracias porque mediante Cristo has hecho una nueva humanidad. Has hecho de nosotros nuevos hombres y nuevas mujeres. Y nos estás santificando de manera progresiva por el Espíritu Santo. Señor, yo pido, Padre Santo, por todos los que han oído tu palabra en esta mañana, para que tú nos bendigas, Señor, para que tú nos bendigas. Y para que la unidad matrimonial y la unidad familiar crezca mediante la comunicación y crezca mediante las palabras que nos decimos para bendecirnos y crezca mediante el escucharnos para bendecirnos. Señor, que el amor y la verdad que están presentes en Jesucristo, el amor y la verdad por el Espíritu Santo llenen nuestro corazón, llenen nuestra vida, y que nuestras palabras estén caracterizadas siempre por el amor y la verdad, y que escuchemos siempre con amor y conforme a la verdad. Gracias, Señor. Bendice cada matrimonio y cada familia en unidad mediante la comunicación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga. Que tengamos una buena semana. Que practiquemos una buena comunicación y que crezcamos en unidad. A continuación vamos a ver algunos anuncios de nuestras actividades para los próximos días. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos nosotros. Amén. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé Reciban un fraternal saludo en nombre de Cristo Jesús. Durante el mes de julio, en nuestra iglesia El Paraíso, estaremos celebrando el mes de la familia. Es por eso que te invitamos a participar de diferentes actividades artísticas, canto, dramatizado o manualidades. Los proyectos deberán ser enviados al correo de la iglesia hasta el 22 de julio. La única condición es que toda la familia debe participar del proyecto. Estos
proyectos familiares serán transmitidos el domingo 26 de julio a las 5 de la tarde. Ese día les proponemos buscar su pinta más cómoda, preparar su pasabocas favorito y disfrutar desde nuestros hogares. El propósito es compartir en unidad desde nuestro hogar. Que Dios los bendiga, espero verlos a todos. Un abrazo.